problema del diálogo entre ciencia y fe ha provocado al mismo tiempo un lugar de encuentro y la posibilidad de diálogo entre la ciencia, la razón y el conocimiento propio de la fe. Ante esto surgen distintas maneras de entender y interpretar esta realidad. Lo entendemos precisamente en lo que son las propuestas de la cosmología, de las teorías de la evolución, de la misma ciencia de la antropología teológica. Cada una de estas áreas del conocimiento intentan dar respuesta a esta problemática, en la que, si bien por una parte se pretende darle mayor importancia a la ciencia, por otra parte se pretende hacer un encuentro con la postura de la fe. Para tener un panorama más claro de estas perspectivas, nos hemos dado a la tarea de ir a buscar precisamente argumentos suficientes de personas competentes y letradas en torno a esta temática. Presentamos a continuación algunas reflexiones de algunos de los profesores que han dado de su tiempo y de su entendimiento para poder completar este diálogo en torno al problema de ciencia. ¿Puede decirme su nombre, de favor? Soy el padre Benigno Pérez Martínez. ¿Usted qué comunidad atiende y qué cargo tiene en esa comunidad? Soy rector de la comunidad de San Juan Bautista, Tepeximilpa, Tlalpan. Mi nombre es Francisco Nieto Rentería. ¿A qué se dedica en este momento? Bueno, desde agosto para acá trabajo en la sección de Biblia aquí en la universidad como profesor de tiempo completo. Mi nombre es Julio César Carvajal Montaño. ¿A qué se dedica? Actualmente soy el director del Departamento de Lenguas de la Universidad Pontificia y profesor de la Facultad de Filosofía de la misma universidad. Antonio de Jesús Núñez Bernal. Soy padre Pablo Walsh. ¿Cuál es su último grado de estudios y a qué se dedica en este momento? Sí, empecé pero no terminé un doctorado en teología sacramental. Hice todo sin la disertación. La oportunidad de parte de la Facultad de Teología y de ustedes, ese interés que tienen pues, por investigar las causas, el modo, la forma de cómo se ha dado esa relación a través de la historia de manera sistemática entre lo que es la fe y la razón. ¿Podría decirnos si es posible una reconciliación entre el evolucionismo y la doctrina de la Iglesia? Bueno, ciertamente habrá que comprender qué es el evolucionismo, porque en el sentido científico lo quieren ver solamente de un modo material. Sin embargo, en la cuestión de la forma es a donde van cambiando muchas cosas, en donde niegan la presencia, por supuesto, de Dios. Y todo parece ser que el evolucionismo, inclusive el creacionismo, es una forma de una aparición al azar, y no es así. La posición de la doctrina católica pues es que Dios es creador de todas las cosas. Dios es creador de la materia, pero también le da forma a la materia. Entonces, puede haber una reconciliación entendiendo las cosas de una manera clara y no ser tendencioso en el sentido científico. Habrá que entender que la presencia de Dios en realidad se hace presente en toda la creación. Inclusive hay vestigios de cómo ha evolucionado también la vida de la creación. Por supuesto que también el hombre.
Sin embargo, pues el hombre, al ser también un ser evolucionado, no significa que ha dejado de ser hombre. Es hombre en esencia desde su primer origen hasta este momento. Ha cambiado quizá la forma en su materia, en su cuerpo, sin embargo, en su forma sigue siendo la misma. Los animales han tenido su evolución y hay muchos vestigios que no podemos negar. Y la Iglesia no lo niega. La Iglesia asume todo esto. Sin embargo, es la ciencia y es la posición totalmente materialista quienes niegan a Dios como el creador de todo. Creo que sí puede haber una conciliación, pero entendiéndolo de una manera sana. ¿Qué relación hay entre los nuevos estudios bíblicos, los estudios más actuales y la teoría del evolucionismo? Bueno, yo creo que habrá que decir que durante varias décadas, especialmente el siglo pasado y todavía anterior, había habido una serie de conflictos por interpretaciones, digamos, bíblicas que se contraponían a ciertas teorías que después en el siglo pasado quedaron más claras, como el tema de la evolución y así. Pero actualmente no hay tal situación. Hay textos como los textos antiguos del libro de Génesis capítulos 1 al 11, que se han prestado para conflictos entre cuestión de evolucionismo y cuestión de relatos de la creación y así. Pero esos textos actualmente se establecen o quedan entendidos en su campo. A la Biblia no le interesa decir el cómo, a la Biblia le interesa decir el qué. Y en el qué está: Dios es el creador, el ser humano es parte de la creación, está con un lugar especial, lo expresa la Escritura en medio de la creación, pero hasta ahí llegan los datos de la Escritura. No intenta decir más cosas, sino establecer los puntos fundamentales. Y en eso ha quedado definido pues el campo de la Biblia, en esas cuestiones, y ha quedado abierto como un campo propio el de la ciencia para definir el cómo del proceso de la humanidad. ¿Son compatibles la teoría de la evolución con la doctrina católica? Podríamos decir que llegamos a encontrar compatibilidad. Sin embargo, dos grupos importantes, tanto de la Iglesia Católica como de la corriente evolucionista, pues han puesto ahí algunas trincheras en las que han dicho que no son compatibles. Por ejemplo, el mismo escrito de Darwin, pues parece que tiene una línea de materialismo ateo, mientras que los cristianos, pues con la visión bíblica, han postulado que no son compatibles, ya que Dios creó directamente al ser humano y entonces esto del proceso evolutivo pues no se podría encontrar. Pero me parece que ya ha habido grandes avances dentro de la teología católica y podemos llegar a afirmar que independientemente de si hay un proceso evolutivo, la presencia de la creación de Dios o la presencia de Dios en la creación más bien podría dar un buen resguardo tanto a la teoría evolucionista como a la propuesta creacionista. Y alguna vez escuché a un sacerdote decir que hay evolución o no hay evolución, lo importante es que el hombre es lo que es por inspiración divina, por el soplo divino, mejor dicho. ¿Podrías decir tu punto de vista referente a la siguiente cuestión? ¿Consideras que se puede sostener la idea de un Dios creador en la época contemporánea donde se tiene la idea
cosmológica, donde la reflexión del cosmos gira en torno a la idea de que el mundo y que el universo viene de un origen material o que viene de unas fuerzas encontradas. ¿Qué puedes decir al respecto? Yo creo que sí, que sí hay un primer motor, sí hay un primer movimiento, como dirían los antepasados, que hace que esta creación no solamente sea como tal movida, sino que tenga un propósito para cada cosa, tiene un objetivo, tiene un porqué y un para qué de su presencia en el mundo. Es lo que yo creo. Bien, y dices que se puede sostener la idea de un Dios creador. ¿Cómo se puede sostener esta idea de un Dios creador? Al menos pienso desde mi experiencia, no solamente académica, sino también desde una vida inclinada hacia la fe. Creo que es precisamente la respuesta, ¿no? Es esta fe que se nos es heredada, pero que a la vez es tomada por medio del mismo actuar, ¿no? Y que ésta trasciende y busca este contacto a lo que nosotros lo conocemos y lo llamamos Dios, ¿no? Este Dios que manifiesta en medio de diferentes circunstancias, en medio de otras personas, pero si no hubiera este equilibrio, es decir, esta relación entre hombre y Dios, no habría, ¿verdad?, esta trascendencia. ¿Qué entiende por transformismo darwiniano y cómo lo interpreta la Iglesia, la doctrina católica el día de hoy? Transformismo darwiniano es un mecanismo, es un entendimiento de cómo funciona cambios genéticos en criaturas y que si un cambio tiene ventajas, va a continuar en cada planta o animal, depende del organismo, pero si no, va a desaparecer. Entonces, por esta manera, cualquier tipo de forma de vida puede cambiar o transformarse poco a poco a nuevo nivel de existencia realmente. Es mi entendimiento que no existe un conflicto entre esta teoría, pero bien con mucha evidencia esta teoría, pero todavía es una teoría. Y la fe católica o la doctrina católica, la fe católica no es literal en su entendimiento de la Biblia y entiende que la Biblia nos da doctrina, nos da fundamentos de nuestra fe, pero realmente no nos da una explicación científica. Son dos cosas diferentes, y una explicación científica y entendimiento teológico son cosas diferentes. La pregunta pues que ahora habría que responder pues es que corresponde a la número 5, si se puede seguir creyendo en un Dios creador dentro de la era cosmológica. Primero pues habría que decir que la Iglesia Católica tiene una filosofía muy peculiar. A ese tipo de filosofía le llamamos filosofía cristiana. Es la manera de cómo ella reflexiona ante los acontecimientos, ante los descubrimientos que nos va proporcionando la ciencia. Respecto al tema de la creación, la Iglesia Católica también tiene una postura específica, y esto le llamamos la metafísica de la creación. Esto porque no cualquier doctrina
científico experimental pues va a ser útil para la doctrina católica en el modo de cómo va a explicar cuál fue el principio de los entes y cuál es el origen de la vida. A lo primero, pues en el léxico decimos que es la cosmogénesis o la biogénesis. Por un lado, pues la ciencia experimental puede abusar cuando trascienden los elementos propiamente científicos, los datos observables o que se analizan de la naturaleza, cuando dejan al margen lo que proporciona la metafísica. Pero también la misma metafísica puede abusar para hacer a un lado los avances científicos que podrían ayudarle. Y esto lo vemos, por ejemplo, en lo que llamamos el fideísmo y el agnosticismo. Una afirmación dentro de la filosofía cristiana pues es que la creación del ser por parte de Dios no excluye una evolución posterior. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando hablamos de un panteísmo evolutivo que niega la existencia de Dios o la misma existencia del alma, o que atribuye la existencia del alma a la evolución, pues en eso no podemos estar de acuerdo. La creación del alma, la creación de los seres, no puede venir por la evolución. En esto pues nos podría ayudar en filosofía el principio de participación. Cómo Dios es el ser, mientras Él ha proporcionado el ese a todas las demás cosas. Este principio de participación, digo que nos ayuda porque cuando decimos crear, no estamos hablando desde un punto de vista filosófico, aunque la creación sea uno de los atributos ad extra de Dios. La intervención inmediata pues es de Dios, que Dios interviene y Dios crea el alma, pero el hombre pone las condiciones para que se dé la materia determinada y se cree, y Dios intervenga y cree el alma espiritual. En consecuencia, como les decía, el hombre no puede provenir de la creación, ya que su alma espiritual o forma sustancial es independiente de la materia, porque hay una correspondencia entre lo que es el alma inmortal participada por Dios, y la correspondencia que tiene que existir con el cuerpo. Es un cuerpo adecuado, es un cuerpo perfecto, es un cuerpo que tiene que soportar también la dignidad del alma. Y en esto hay que decir que muchas antropologías actuales no son compatibles con lo que enseña la Iglesia. Y vuelvo a repetir, la Iglesia tiene su propia filosofía para presentar el tema de la creación, que no excluye, vuelvo a decir, la cuestión de la evolución que se puede dar de manera posterior. Yo diría que la filosofía nos proporciona unos preámbulos que nos pueden ayudar a reflexionar y a dar datos para entender mejor los contenidos de la fe. Necesita para que el diálogo entre la fe y razón pueda seguir dándose entre la Iglesia y el mundo científico. Creo que es la apertura. La apertura. Hay muchos científicos que son creyentes, sin embargo, pues también quienes pugnan por una sola razón, la sola ciencia meramente, pues niegan a la fe. Y la fe no ha negado nunca lo que también la ciencia aporta precisamente al conocimiento humano. Creo que, como dice Juan Pablo II en su documento Fides et Ratio, pues tanto la fe y la razón son dos alas que nos conducen al conocimiento de la verdad. Creo que uno de los puntos, uno entre otros, pero un punto importante, es tener muy claro el campo propio de cada ciencia. De las ciencias bíblicas, por una parte, de no entrar a decidir cosas que no le tocan, y de las ciencias en general, de definir lo propio y no entrar en cosas que le tocan propiamente a las ciencias bíblicas. Pues lo que se necesita en todo diálogo, la disposición de ambas partes, porque si no hay disposición de ambas partes, entonces el diálogo nunca se va a poder generar, o dicho de otra manera también no se va a poder hacer. Entonces, que la ciencia vea como necesaria a la teología, y la teología, por supuesto, vea como necesaria a la ciencia, utilizando aquello que dice
la encíclica de Papa Juan Pablo II, Fe y Razón, pues dejemos que la fe y la razón sean esas dos alas que nos lleven a la plenitud, al conocimiento de la verdad. Bueno, yo al menos pienso, tanto fe como ciencia tratan de llegar al conocimiento, a lo que es la verdad, a lo que hace que el hombre pueda trascender, pueda crecer, pueda desarrollarse. Y creo en dos lados necesitamos a personas con espíritu abierto a diálogo primero. Segundo, que es importante tener entendimientos de términos, porque términos pueden funcionar en una manera en teología, otra manera en ciencia, y hacer un diálogo es importante entender en cuál significa, por ejemplo, creación, o qué significa que algo, no sé, apareció en el mundo y nunca apareció antes. De este lado, pero los dos lados necesitamos entender, porque otro lado tiene algo para decir. Sería, yo creo que primero mantenerse en lo propio del método de cada una de las ciencias. La ciencia experimental tiene su propio método, también la filosofía lo tiene, así como lo muestra la teología, ya que el teólogo, así como el filósofo, no tiene miedo a los avances de la ciencia, de lo que nos pueda proporcionar la evolución, porque nosotros afirmamos que Dios de manera inmediata crea el alma y no puede haber contradicción entre lo que Dios enseña en la revelación, que nosotros lo aprendemos por el camino de la fe, y los datos que nos proporciona la ciencia, porque Dios es el autor de las dos cosas. Pues bien, después de haber escuchado estas reflexiones, podemos concluir que si bien la ciencia aporta un conocimiento específico, contundente en torno a la naturaleza, partiendo precisamente desde lo que puede conocer, tomando en cuenta el alcance mismo de la razón, también tendríamos que hacer un juicio valorativo de lo que la ciencia de la fe es capaz de conocer y lo que es capaz de afirmar como verdad constitutiva propia de la realidad. Nos queda solamente decir que ambas ciencias no se contraponen, sus conocimientos no se contradicen, más bien tendríamos que decir que ciencia y fe vienen a ser conocimientos y ciencias que procuran o tendríamos que entenderlas de una manera integral. Ambas complementan el conocimiento de la otra. Cabría decir también que es necesario dar el lugar y el espacio crítico y valorativo a cada una de estas ciencias, además de respetar el campo de acción de entendimiento al cual se refiere cada uno. Esperando que con este pequeño aporte al conocimiento podamos revalorar este problema del diálogo entre fe y razón, no tanto como un problema negativo, sino más bien como la oportunidad de seguir encontrando espacios de diálogo y de encuentro para la construcción del conocimiento.